Listo, bueno. Buenas noches, entonces vamos hoy a continuar hablando del comerciante, pero ahora vamos a hablar ya no solo de los actos, sino del registro mercantil. Ok, vamos a utilizar también esta noche el Código de Comercio. ¿Alguien que me ayude con el artículo 26 del Código de Comercio? Artículo 26. Objeto, calidad. El registro mercantil tendrá por objeto llevar la matrícula de los comerciantes y de los establecimientos de comercio, así como la inscripción de todos los actos, libros y documentos respecto de los cuales la ley exigiere esa formalidad. El registro mercantil será público. Cualquier persona podrá examinar los libros y archivos en que fuere llevado, tomar anotaciones de sus asientos o actos y obtener copias de los mismos. Ok. A ver, Jefferson Ovalle. Sí, profe. Eso significaría que, por ejemplo, tú pudieras ir a la Cámara de Comercio de Bogotá y pudieras pedir copia de algún documento que esté inscrito ahí de la sociedad propietaria de Almacenes Éxito, ¿o no? ¿Podrías hacerlo o no, según eso? Según lo que acabamos de leer en el artículo 26. A ver, Ali. La misma pregunta, Ali. Sí, profe, claro, yo puedo ir y solicitar y me lo entregan porque es un Profe, documento sonido. público. ¿Sí? Exacto. Por ende, cuando se van a iniciar esas Sonido. demandas contra esas empresas, lo primero que se pide es el registro mercantil. ¿Sí? Son documentos Cualquier persona públicos. puede ir a solicitar cualquier documento que se encuentre inscrito en el registro mercantil porque es un documento público. ¿Ok? Y aquí no aplica que, digamos, el derecho a la intimidad ni nada de eso. No es el único registro público que hay. Por ejemplo, se supone... Profe, sonido, ¿me escucha? Sí, ya para qué, ya respondió Ali. Ahorita te pregunto otra vez otra cosa, tranquilo. Gracias. Por ejemplo, el registro civil es público. Cualquiera podía ir y sacar una copia de un registro civil del que fuera. Solamente es que supiera pues el número del registro o el nombre y supiera dónde estaba registrado. Pero hace como unos 3 años, quizás 3, 4 años, sacó una circular la registraduría y como que la quitaron de la página web porque no la estuve buscando hace un par de días y no la volví a encontrar. Ellos sacaron una circular que para garantizar el derecho a la intimidad de las personas, si bien es cierto que el registro civil es público, entonces tenía que ir la misma persona. Y si la misma persona no podía ir, tenía que darle un poder, una autorización a otra persona para que pudiera obtener la copia del registro. Pero afortunadamente con el registro mercantil no sucede eso. O sea, ustedes van y pueden obtener cualquier documento que esté inscrito en el registro mercantil. ¿Sí? No hay reserva. No hay reserva. Entonces, por ejemplo, para obtener copias en el registro civil, tiene que ir el abogado y sacar el registro, y entonces el abogado le van a pedir el poder de la persona que le está otorgando, ¿sí? Así no sea el que esté registrado. Y con ese poder, entonces el abogado le dan la copia del documento, supuestamente para no violarle el derecho a la intimidad a la persona que está registrada. Entonces,
hasta el momento, el registro mercantil en Colombia sigue siendo un registro público. Significa que cualquier persona puede tener acceso a la información que está registrada en el mismo. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, señor. Profe, quería hacerle una aclaración en el tema del registro civil. Ya ese sistema ya fue derogado y volvió otra vez al sistema nomás de un documento público como tal. Bueno, sería de pronto ahorita por lo del COVID, para sacarlo por internet, pero hasta hace poco, la verdad eso me parecía algo absurdo, porque toda la vida el registro civil había sido público. Cualquier persona iba y sacaba una copia. Entonces, por ejemplo, yo como abogado en mi oficina, obviamente tengo otras personas que me hacen las vueltas, ¿sí? Pues yo no iba a juzgados ni a notarías a sacar ese tipo de documentación y pues yo podía perfectamente mandar a cualquier persona que me hiciera la labor de mensajería. Entonces tenía que uno recibir el poder y como apoderado darle la autorización a otro, a un tercero para que fuera a hacer el trámite. O sea, un camello innecesario. Pero bueno, parece ser que ya lo quitaron, entonces en buena hora que lo hayan suprimido ese trámite innecesario. Porque yo creo que de pronto para garantizarle el derecho a la intimidad a las personas, pues se puede hacer como hacen en el registro mercantil. O sea, uno diligencia un formato del que está haciendo la solicitud del documento, da toda su información de contacto y listo. Y ahí no se está, digamos, violando ningún derecho a la persona que está registrada, ¿ok? O a la sociedad que está registrada. Bueno, miremos ahora el artículo 27. El artículo 27 nos va a hablar, en el 26 nos habla del registro mercantil como tal, de la entidad, ¿sí? Que es la que se encarga de esa actuación, llamada registro mercantil. Miremos que el artículo 27 nos dice entonces quién es la entidad o quiénes son las entidades que se encargan de llevar el registro mercantil en Colombia. ¿Quién me ayuda con el artículo 27? Aquí, Doc. Artículo 27. Entidades encargadas de llevar y supervisar el registro mercantil. El registro mercantil se llevará por las cámaras de comercio, pero la Superintendencia de Industria y Comercio determinará los libros necesarios para cumplir esa finalidad, la forma de hacer las inscripciones y dará las instrucciones que tiendan al perfeccionamiento de la institución. Ok, entonces, Jefferson Ovalle. Sí, profe. ¿Cómo se llama la entidad que se encarga de llevar el registro mercantil en Colombia? La entidad, la Cámara de Comercio. Exactamente, la Cámara de Comercio. Entonces, las cámaras de comercio son las que llevan el registro mercantil. ¿Ok? Yo creo que es claro, no generaría ninguna duda eso, ¿cierto? ¿O hay alguna duda? No, No, señor. Bueno, ahora vamos a mirar el artículo 28. Dice qué se debe registrar o qué debe quedar inscrito en el registro mercantil. ¿Quién me ayuda con el artículo 28? Buenas noches, doctor. Profe, le iba a pedir un permisito. Es que tengo aquí un problemita en la casa que me llegó un mercado. Me puedo retirar Sí, sí. 15 minutos, ya vuelvo por fin. Sí, tranquilo. Bueno, Sí, leo el yo. artículo 28. Personas, actos y documentos que deben inscribirse en el registro mercantil. Deberán inscribirse en el registro mercantil lo siguiente. 1. Las personas que ejerzan profesionalmente el comercio y sus auxiliares, tales como los comisionistas, corredores, agentes, representantes de firmas nacionales o extranjeras y quienes lo harán dentro del mes siguiente a la fecha que inicien actividades. Ok, 2. hasta ahí. Vamos numeral por numeral. Entonces, aquí en el numeral primero, vemos que dice, deberán inscribirse. O sea, es una obligación, no es algo facultativo,
Si la persona quiere, no. Dice, deberán, es un mandato legal. Entonces, ¿quiénes se deben inscribir en el registro mercantil? Las personas que ejercen profesionalmente el comercio. David Quintero. Señor profe. Cuando te dice que las personas que ejercen profesionalmente el comercio, ¿tú crees que se refiere a qué? ¿A las personas naturales o a las jurídicas o a ambas? A las personas legalmente constituidas, personas jurídicas legalmente constituidas. Solo a la jurídica. Sí, pues las que tengan registro comercial. Ojo, no has entendido todavía el numeral. Dice, las personas que ejerzan profesionalmente. Cuando habla de las personas que ejerzan, es lo que veíamos hace unas clases del artículo 13, de que se presume comerciante quien está matriculado, quien tiene un establecimiento y se anuncia como comerciante, ¿sí? Hace unos anuncios publicitarios. Se presenta como comerciante. Entonces, aquí cuando habla de las personas, se refiere a las personas naturales y jurídicas, a ambas. No es solo a un tipo de persona, o natural o jurídica. ¿Por qué? Porque cuando habla que los representantes de firmas sean nacionales o extranjeras, esos representantes pueden ser o una persona natural o una persona jurídica. Aquí la norma no está discriminando a que solamente debe ser personas naturales o solo personas jurídicas, no. Puede ser cualquiera de las dos, o personas naturales o personas jurídicas. Y miren que aquí la norma está estableciendo el plazo. Recuerdan que en clases anteriores veíamos, bueno, se supone que tienen un plazo para realizar ese registro en mercantil tan pronto inician la actividad. Y es un mes. ¿Ok? Profe, ¿puedo hacer una pregunta respecto a este numeral? Sí, dime. Profe, cuando yo suscribo un contrato de corretaje, ¿hago las veces de comisionista? Bueno, a ver, ser corredor no es sinónimo de ser comisionista. Y voy a explicarlo con algo muy sencillo, muy puntual. En el contrato de corretaje hay una vinculación previa, ¿sí? O sea, una de las dos partes previamente celebró un contrato con ese tercero, que sería el corredor, para que ese corredor le ayude a encontrar, digamos, otras personas con las cuales celebrar el contrato. Cuando tú vas a Falabella, tú sabes que Falabella tiene una agencia de seguros. Me imagino que lo has visto. Dice sí, Falabella, seguro Falabella, algo así. Tú te sientas y tomas el seguro, cualquiera que sea, el seguro de vida, el SOA, lo que sea. No significa que es que Falabella tiene una aseguradora propia. No. Falabella es un corredor. O sea, está haciendo la representación de la aseguradora. Y al final lo que estás haciendo es ser un intermediario, Falabella, entre John Álvaro Sánchez y la aseguradora X. Entonces, cuando tú te sientas ahí, lo que está haciendo Falabella es hacer una labor de intermediación para que la aseguradora X y John Álvaro Sánchez firmen un contrato de seguro. Esa labor de intermediación que está haciendo Falabella es porque previamente hubo un contrato entre esa aseguradora X y Falabella para que Falabella hiciera la promoción de los servicios de esa aseguradora y pudiera finalmente John Álvaro sentarse a realizar el contrato con la aseguradora X. Mientras que cuando hablamos de comisionista, el comisionista actúa por cuenta propia. ¿Ok? Entonces, pongamos un ejemplo completamente diferente. Digamos que Pamela está vendiendo un inmueble. Y John Álvaro ve el aviso de que se vende y va a ver el inmueble.
como interesado en el mismo y le dice que lo va a comprar y tal. Ya cuando John Álvaro se va, le dice, bueno, si de pronto yo sé de alguien que esté interesado, te lo puedo traer. Entonces, John Álvaro ya previamente sabe que Miguel Ángel Sierra está buscando una propiedad y que de pronto le podría interesar esa propiedad de Pamela. Y John Álvaro lo que hace es que presenta a Miguel Ángel con Pamela. Y finalmente Miguel Ángel y Pamela terminan haciendo el contrato de compraventa del inmueble. Pero nótese la diferencia. John Álvaro, digamos que realizó la labor porque quiso, ¿sí? O sea, por su propia cuenta, más no porque Pamela, que es la que está vendiendo, fue y lo buscó. John Álvaro, venga y ayúdeme a vender el predio, ¿sí? Entonces el comisionista está actuando normalmente, actúa por su propia cuenta para que las otras dos partes celebren el contrato. Mientras que el corredor hace esa misma labor de intermediación, pero lo está haciendo porque previamente celebró un contrato con una de las partes. Y en desarrollo de ese contrato es donde realiza la labor de intermediación. ¿Sí quedó clara la diferencia, John Álvaro? Sí, doctor, sí, señor. Entonces, las personas que ejercen el corretaje deben estar registradas en el registro mercantil, o sea, deben matricularse en la Cámara de Comercio respectiva. Lo mismo que los representantes de firma, como ya lo había mencionado. ¿Alguna duda hasta acá? Doctor, en este caso lo que se indica es que cuando uno dice que en Falabella vende seguros, entonces el doctor nos acaba de aclarar que es un convenio, por decirlo de alguna manera más clara para la gente, de que es un convenio que hay y no lo maneja directo. O sea, sí va a haber un doliente que es Falabella en algún caso que se presente. No. Cuando tú compraste el seguro en Falabella, por poner un ejemplo, como corredor, te entregaron tu carátula de la póliza, te dieron la copia de la póliza y te dicen cualquier inquietud tal, marque a tal número de teléfono de la aseguradora tal. No es que te están diciendo que llames a Falabella, te están diciendo que te entiendas directamente con la aseguradora, porque ellos simplemente cumplieron con ser un intermediario, pero ya en virtud del contrato, pues sí toca con la aseguradora directamente, ¿ok? Entonces, ¿cuándo te vas a dar cuenta de eso? Cuando ya firmaste el contrato. Mientras tú puedes pensar, Falabella vende seguro. Y piensas, de pronto Falabella me va a garantizar. No, es un simple intermediario, porque al final no tiene permitido la actividad aseguradora. Sí, doctor, lo que pasa, disculpa el ejemplo, yo trabajo en una entidad financiera, entonces tenemos como convenio a la Equidad Seguros. Entonces, igualito, el banco también es un corredor ahí. Sí, señor. Entonces, pues obviamente para el cliente, pues me va a llamar es a mí. En el caso, es que tú me vendiste el seguro y tú eres entonces ahí pasa a ser uno como el intermediario, pues para dar la información y ya remitirla directamente con la persona encargada de la ciudad, en este caso. Ok. Gracias. Bueno, ¿quién me ayuda con el numeral 2? Seguimos en el artículo 28. Dice el numeral 2. Dale, Franklin. Bueno, numeral 2. Las capitulaciones matrimoniales y las liquidaciones de sociedades conyugales cuando el marido y la mujer o alguno de ellos sea comerciante. Bueno, yo hago una pregunta. ¿Entienden el concepto de las capitulaciones matrimoniales? Digamos que en este caso las capitulaciones es todo aquello que se acuerda respecto de los bienes que se poseen
antes del matrimonio, ¿cierto? Y las liquidaciones capitulación. Pero si quieres pon un ejemplo. Por decir algo, María Antonieta se casa con Roberto Gómez y ellos acuerdan que los bienes que se han obtenido antes del matrimonio no van a pasar a ser de la sociedad conyugal, sino lo que se empiece a adquirir después del matrimonio. Ese es el concepto que la gente tiene, porque es lo que nos venden en las novelas mexicanas, especialmente. Pero resulta que cuando nos vamos al Código Civil, la figura de las capitulaciones no es así. En las capitulaciones, cuando se hace ese acuerdo prematrimonial, es para decir cuáles bienes voy a aportar, o sea, los bienes propios de antes de la sociedad, voy a aportar a la sociedad que se va a conformar con el matrimonio. Digamos que José se va a casar con María y José tiene 5 apartamentos y María no tiene, ¿ok? No tiene ninguna propiedad. Entonces celebran unas capitulaciones matrimoniales que son antes de celebrar el matrimonio. En esas capitulaciones, José está diciendo que va a aportar a la sociedad conyugal que se va a conformar con ocasión del matrimonio con María. De esas 5 propiedades va a aportar 2. Al decir José que aporta 2 propiedades, las otras 3 están siendo excluidas. ¿Sí me hago entender? La figura es doble. No es solamente para decir, como se hace ver en la novela, que para decir que no ingresa nada. ¿Ok? Porque cuando las personas se casan, la sociedad arranca desde el momento del matrimonio. Y los bienes que existan de ambos, bienes anteriores a la celebración del matrimonio, son bienes propios que no entran en la sociedad conyugal. Que ustedes después me digan, bueno, en un eventual divorcio, entonces puede alguno de los cónyuges solicitar que se le reconozca los gananciales de esos bienes propios. Sí, pero eso es otra figura. Entonces, las capitulaciones no es que se excluyen únicamente bienes. Es para decir cuáles de los bienes propios voy a aportar y al momento de aportar esos bienes estoy excluyendo el resto. ¿Sí quedó claro? Sí, profe, muchas gracias. ¿Segura, Alejandra? Sí, señor. Lo aclaro porque yo sé que muchas veces se tiene la idea y la sensación de que es únicamente para excluir los bienes. Y es, al decir cuáles bienes se van a aportar, el resto se está excluyendo automáticamente. Esa es la figura como lo establece el código. Ahora, si ustedes van a la notaría y le dicen al asesor jurídico que quieren establecer unas capitulaciones diciendo eso, pues la notaría se las hace. Porque eso es un acto notarial que va a generarle ingresos a la notaría. Y el notario vive de todas las actuaciones que se vayan a hacer. ¿Ok? Pero no significa que necesariamente haya que hacerlo o se deba entender de esa forma. Por ejemplo, alguien aquí trabaja en notaría. Sepúlveda Cotes, doctor. ¿Quién? Oscar Sepúlveda Cotes. Pero él no está. No ha llegado todavía. Bueno, entonces podemos despotricar un rato de los notarios. No, mentira. A ver, lo mismo sucede, por ejemplo, cuando uno va a la notaría para hacerle la presentación personal a un poder. La norma no establecía que debía hacerse, ya desde hace rato el código había eliminado esa figura, desde la 1395 del 2010, la obligatoriedad de que se hiciera la presentación personal del abogado.
O sea, autenticación de la firma en el poder. Entonces, aun cuando está en la norma, si uno va como abogado a una notaría y le dice que autentique la firma de quien está otorgando el poder y de uno como abogado, aun cuando la norma diga que uno no es necesario que autentique su firma, el notario no le va a decir que no. Para el notario mejor, porque va a recibir unos ingresos por eso. ¿Ok? Lo mismo que a veces cuando las personas piensan dejarle los bienes a los hijos, repartir los bienes antes de morirse. Y entonces a veces vienen y le asesoran, ¿por qué no le hace una venta a su hijo y se reserva el usufructo? Y entonces de esa forma usted puede pasarle el bien a su hijo y su hijo no lo puede botar a la calle hasta que usted se muera porque usted tiene el usufructo. ¿Sí? Entonces, lo que no le explica muchas veces el asesor jurídico es que esa figura es una nuda propiedad. ¿Y qué es una nuda propiedad? Una nuda propiedad es que hay una falsa tradición. ¿Por qué? Porque para que pueda completarse la, digamos, o materializarse la compraventa como tal, debe dejar de usufructuarla. ¿Y cómo va a dejar de usufructuarlo el que vendió cuando falleció? Entonces, si hay otros hijos, es probable que el otro hijo presente la demanda porque diga que esa es una venta simulada y pueda prosperarle. Mientras que existe una figura que se llama el fideicomiso civil inembargable. Y el fideicomiso civil inembargable es una figura que igualito se hace por notaría, pero hay una diferencia. Cuando la notaría le recomiendan, haga una venta y se reserva el usufructo, la notaría está recibiendo una ganancia, un ingreso, por el valor de la operación, porque es que la venta debe ser mínimo por el valor catastral, del avalúo catastral. Así, comercialmente sea mayor el avalúo, que es lo más común, que el avalúo comercial es mayor al catastral. Esa es prácticamente la costumbre. Entonces, el notario va a recibir más platica, porque la operación, el valor de la escritura pública le va a generar unos ingresos mayores al notario. Mientras que si se hace el fideicomiso es un acto sin cuantía. Entonces, eso no le va a generar mayor ingreso. Igualito, ustedes van y una escritura pública para constituir un fideicomiso civil vale como 200,000 pesos, porque es un acto sin cuantía. Versus, comparándola con una escritura de una venta, va a tener unas tablas ya establecidas previamente por el gobierno de acuerdo al valor del avalúo del inmueble. Entonces, pues, si ustedes estuvieran en los zapatos del notario, seguramente pensarán lo mismo, ¿no? Pues si viene una persona a consultar, el asesor jurídico, pues tiene que tratar de venderle la idea que el papá le venda al hijo y que se reserve el usufructo. Y no le ofrezca que haga un fideicomiso, porque el fideicomiso no nos va a generar tantos ingresos. ¿Sí me captan de pronto la idea? No estoy diciendo que los notarios sean malvados, no estoy diciendo eso. Simplemente que si tienen la posibilidad de hacer un acto que les va a generar un mayor ingreso, pues obviamente van a aprovecharlo. Así sucede con el tema de las capitulaciones. Si la persona va y dice, yo quiero constituir unas capitulaciones, pues listo. La norma no le exige, pero yo se la hago y le voy a cobrar por el valor del acto. ¿Ok? Quieren cobrarle a uno hasta las minutas, profe, y uno las puede llevar hechas. Es que los notarios son como los bancos, ya ves. Tú no te has dado cuenta que los bancos nada es gratis. Eso es pura paja que tienen que dar algunos productos gratis. Si te cobran 0 por la cuota de manejo, se inventan otras arandelas para cobrarte por otro lado. ¿Sí? Así son las notarías igualito. Por eso es que son tan apetecidas las notarías. O sea, para ser notario hay que tener tremenda palanca política, prácticamente casi que con el presidente, por lo menos con el ministro del Interior, quien esté en el Ministerio del Interior o el Ministerio de Justicia para que le puedan otorgar el cargo.
Bueno, y quien crea que es mentira, lo que estoy diciendo, revisen la política. Cuando para cambiar el articulito de la Constitución que permitiera la reelección presidencial inmediata, tuvieron que ofrecer una notaría en Barranca Bermeja para que se volteara esa senadora y otro senador se volteara por allá del sur del país con otra notaría y cambiaran el voto. Entonces imagínense, si para una notaría de Barranca Bermeja, no estoy demeritando a la población de allá, pero uno pensaría por lógica, conseguir una notaría en una ciudad capital de departamento debe ser difícil, ¿sí? Debe ser difícil. Más en una ciudad como Bogotá, en la capital de la República. ¿Cuánto no va a producir un notario aquí en Bogotá? ¿Sí? Entonces, si para un municipio que no es capital de departamento tuvieron que hacer tremendo palancazo, ahora imagínense el palancazo que se necesitará para llegar a que le den el nombramiento como notario así a dedo en una ciudad como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, ¿sí? De las principales ciudades del país, de las ciudades capitales. Si para un municipio que no es capital de departamento, tremendo palancazo. Ahora imagínense para las que son capitales de departamento o para la capital del país. El palancazo que se deberá tener con el presidente. Bueno, quedó claro entonces que las capitulaciones que realice el comerciante deben quedar inscritas en el registro mercantil. ¿Quién me podría decir, haciendo una lógica jurídica, por qué sería necesario que quedaran inscritas en el registro mercantil las capitulaciones matrimoniales? Quien me diga por qué, queda exonerado el parcial de mañana. Para Dime, evadir los Quintero. impuestos. Profe, Quintero. Profesor, pues porque deben quedar inscritas las capitulaciones por lo que se acaba de explicar, porque en el caso de que haya una disolución de la sociedad conyugal, si no se inscribe, pues daría lugar a que el otro cónyuge, pues cónyuge en ese caso, pudiera nuevamente reclamar como si fuera... No, te enredaste. Empezaste bien y después te fuiste ahí diluyendo. Dime, Franklin. yo creería que se tienen que inscribir las capitulaciones en el registro mercantil porque digamos que si por algún percance mercantil precisamente, por ejemplo, la persona va a quiebra y resulta que como es una sociedad conyugal, digamos que eso se podría, digamos, hasta cierto sentido embargar. Pero si las tiene inscritas, pues hay, digamos, hay un acto que está salvando esas propiedades, por decirlo así. Bueno, más o menos. Hay un 60%, bien la respondiste, pero no completamente. Y voy a explicar por qué exactamente. A ver, más Franklin iba tirando más. Gilberto. Cuando las personas tienen sus bienes propios, entonces ya los otros comerciantes saben qué bienes tienen y cuáles bienes podrían perseguir en un eventual proceso ejecutivo para embargarle. Mientras que si el comerciante viene y se las quiere dar de vivo y dice, ya todos los acreedores o los comerciantes con los cuales yo tengo un vínculo contractual saben que yo tengo tales propiedades, entonces yo voy a traspasar todas estas propiedades a la sociedad conyugal que se va a conformar con ocasión del matrimonio. Y en el momento que me vayan a perseguir mis bienes propios, esos bienes ya no son propios, sino que son de la sociedad conyugal. Entonces, por esa situación, las capitulaciones matrimoniales deben quedar inscritas en el registro mercantil para que cualquiera pueda tener acceso al registro mercantil y
verifica la copia de la escritura pública, porque las capitulaciones se hacen por una escritura pública ante el notario. Entonces, esa escritura que se hizo ante el notario se trae al registro mercantil para que quede inscrito en el registro mercantil. Entonces, cualquiera puede pedir copia de esas capitulaciones que quedaron registradas aquí en la Cámara de Comercio, en el registro mercantil. Entonces, de esa forma, los terceros pueden darse cuenta si la persona pretende insolventarse, ¿ok? Porque no va a ser lo mismo perseguir unos bienes propios de cuando la persona no estaba casada y que luego esos bienes los aportó a la sociedad conyugal, ¿ok? Profe, ¿se entraría entonces eso, se perseguiría la cuota aparte o esos bienes serían inembargables? Se volverían bienes inembargables si se aportan a la sociedad conyugal. ¿Por qué? Porque esos bienes ya no van a ser propios, que digamos sería la jugada por la cual ese comerciante intentó entonces aportarlos a la sociedad para que no fuera fácil que se los persiguieran. ¿Ok? Numeral 3. Dime. Profesor, yo Profesor, tengo... con respecto, digamos, o sea, en este caso sería más viable, por decirlo así, si una persona es comerciante, para salvaguardar, digamos, sus propiedades, entonces, en este caso, antes del matrimonio, lógicamente, hacer las capitulaciones de todos sus bienes para que él tenga en sociedad conyugal y con eso los guarda, por decirlo así, de persecución. Sí, pero es que acuérdense de algo que dije ahorita. Las capitulaciones es antes del matrimonio. Después de que se casó, si no hizo capitulaciones, ya se fregó. No puede haber capitulaciones posteriores al matrimonio. Debe ser antes de. Sí, Dime. doctor, pero me refiero a, digamos, a la posibilidad de que si se hicieron las capitulaciones o bueno, no se hicieron capitulaciones, hay Siguen la siendo bienes posibilidad propios. de, bueno, pero hay la posibilidad de insolventarlos, como decía usted, a la sociedad conyugal, o No, eso no es viable. no, porque la única forma de traspasarlo sería antes del matrimonio a través de las capitulaciones. Ah, ok, Pero si ok. ya se celebró el matrimonio, ya paila, ya no hay forma de pasarla a la sociedad conyugal. Ah, ok, perfecto. Ahora, eso no significa que la persona con los bienes pueda hacer lo que bien le parece. O sea, puede venderlos. Y cuando ustedes vean por allá como el artículo 905 del Código de Comercio que habla de la compraventa, 906 o 907 que habla de las compraventas prohibidas, la compraventa entre esposos estaba prohibida. La compraventa. Pero hace muchos años tumbaron ese artículo. O sea que la compraventa entre cónyuges está permitida. Y uno de los argumentos fue precisamente ese, que entonces si no se habían hecho anteriormente capitulaciones, la persona podía venderle al cónyuge para que no se le persiguieran los bienes propios, porque ya no estaban en cabeza de él. Cuando el legislador creó el código en el año 71, la lógica era el comerciante no debe venderle o la persona no debe venderle a la esposa, ¿sí? Porque esa sería una venta prohibida porque se entendería que podría utilizarse como una figura para hacerle conejo a los acreedores. Pero después tumbaron eso, entonces sí está permitida, porque en el año 71, cuando se pide el Código de Comercio, la compraventa entre esposos estaba válida, era solo como consecuencia de la liquidación de la sociedad conyugal. O sea, cuando se divorciaban y se repartían los bienes. Entonces, bueno, como este está a nombre mío, yo le voy a vender a usted, hacer la escritura vendiéndole, pero realmente eso hace parte de la liquidación que estamos haciendo. Esa era la forma como en su momento el legislador lo había planteado. Pero la compraventa entre esposos está permitida. Lo mismo que entre padres e hijos.
padres e hijos que ya están emancipados. O sea, los hijos Bombril, ¿sí me entienden cuando digo hijos Bombril, no? ¿O no? Que nunca se van de la casa. Exacto, Yuri. Entonces, los hijos Bombril sería difícil que demostrara que están emancipados. Entonces, la compraventa entre padre e hijo que está emancipado es válida. Dime, Quintero. Gracias, profesor. Tengo una pregunta que me surge en ese momento sobre esa liquidación de la sociedad conyugal referente a de constituirse una empresa o una actividad comercial que esté debidamente constituida y el registro mercantil y todo, por parte de alguno de los dos cónyuges. ¿Bien? Y si se adelanta la liquidación de la sociedad conyugal y esta empresa o esta actividad comercial no se incluye dentro de la liquidación conyugal, como lo dice de la liquidación de la sociedad conyugal, como lo dice el artículo 28, que se debe inscribir. Una no se declara dentro de la liquidación de la sociedad conyugal y tampoco, por ende, pues se inscribe en el registro. O sea, ¿qué pasaría en el caso que el otro cónyuge llegara a pedir o a solicitar una parte de eso después de haberse ya dado la liquidación? A ver, de pronto te explico algo primero como una explicación para poderte responder la pregunta. Primero, las sociedades son de personas o mercantiles, ¿sí? Entonces, digamos que las sociedades de personas son aquellos tipos de sociedades que ya no, digamos, ya no son atractivas, como la sociedad colectiva, como las sociedades en comandita, en las cuales, digamos que el socio gestor era como la razón de ser de la sociedad y que si el socio gestor se iba, pues la sociedad se acababa. Pero resulta que los tipos de sociedades que más se utilizan en la actualidad son las sociedades por acciones simplificadas que ustedes conocen como las SAS, que fueron creadas por la ley 1258 de 2008, del 5 de diciembre de 2008, y las sociedades limitadas y las anónimas también. Pero las que más se usan son las SAS. Entonces, estas sociedades, sean SAS, sean limitadas o sean anónimas, cuando se hace la liquidación de la sociedad conyugal, no entra la participación en estas sociedades. ¿Por qué? Porque estas sociedades son sociedades de capital, no de personas. Entonces, estas sociedades de capital, que van a tener una representación en acciones o en cuotas sociales, pueden perseguirse, o sea, pueden embargarse, pero se persigue es el capital, no a la persona como tal. ¿Qué era lo que pasaba cuando se despidió el código? Entonces, por eso, como una de las causales está aquí en el numeral 2, ese tipo de liquidaciones, porque cuando se crea el código, digamos que el boom de lo que más se utilizaban eran las sociedades en comandita. Entonces era muy común que, digamos, David crea una sociedad en comandita, una sociedad en comandita, ¿ok? Una sociedad en comandita simple. Entonces, David va a ser el socio gestor. La esposa de David y los hijos serían los socios comanditarios. Eso lo vamos a ver más a profundidad cuando hablemos de las sociedades. Y luego ustedes van a ver en el siguiente módulo una cátedra que se llama Sociedades, donde van a verlo con muchas más especificaciones esto. Entonces, toda la sociedad va a ser el socio gestor más los comanditarios. Pero resulta que la sociedad, o sea, quien desarrolla todas las actividades, quien se da a conocer, es David.
Entonces, en el momento que se hacía la liquidación en una sociedad en comandita, que en esa época eran las que estaban de moda, había que hacer esa inscripción de esa liquidación a ver en qué términos iba a quedar la división de esa sociedad como tal, ¿ok? Frente al tema de los gestores. Entonces, ahora en la actualidad, donde las sociedades de capital, o sea, se les va a perseguir en la participación que tienen en la sociedad como tal, más no la sociedad misma. Entonces, por ejemplo, tratándose de una sociedad por acciones simplificadas, una SAS o una sociedad anónima, ustedes van a mirar el certificado de la Cámara de Comercio y va a decir cuántas acciones tiene la sociedad, pero ahí no dice la composición accionaria. Ahí no dice, fulanito tiene tantas acciones, entonces son 10.000 acciones en total que tiene la sociedad. De las 10.000, 5.000 son de José y 5.000 son de María. No. En las sociedades anónimas y en las SAS no aparece. Eso aparece en las sociedades limitadas. Que en la sociedad limitada entonces va a decir, bueno, José tiene 5.000 cuotas sociales y María tiene 5.000 cuotas sociales en las sociedades limitadas. Entonces, tratándose de las sociedades que están en boga, que están de moda, como en las SAS, las personas negocian y hacen la circulación de las acciones sin que quede ese registro o esa anotación en el registro mercantil. Porque eso es algo interno de la sociedad. Eso no va a estar registrado en la Cámara de Comercio. Entonces, cuando en una SAS se hace la venta de la participación de las acciones, eso es algo interno que queda sentado en el libro del registro de accionistas de esa sociedad, más no queda en la Cámara de Comercio esa inscripción. A menos que, como consecuencia de esa cesión de acciones, de esa venta, se modifique la persona que haga la representación legal, entonces ahí sí hay que hacer el registro, pero el registro es solo para que se enteren las demás personas que cambió el representante legal y que ahora el representante legal no va a ser José, sino que va a ser Pedro. ¿Ok? Entonces, por eso aquí hablaba de que la liquidación de las sociedades conyugales también deberían quedar registradas. Si fuera a la Cámara de Comercio y preguntas en la actualidad cuántas, digamos, estadísticas de, bueno, ¿qué número de sociedades en comandita se han creado en los últimos 10 años? Va a ser muy mínimo, muy poquito. O sea, más del 95% de las sociedades que se registran en Colombia hace 10 años son SAS. ¿Quedó claro, Quintero? Sí, sí, señor. Correcto, gracias. No se perseguiría a la persona jurídica, sino el capital, si es que es posible determinar cuántas acciones por la participación de esa persona. Se persiguen son las acciones, más no las personas en la sociedad. Sí, señor. Gracias. Bueno, Perdón, pero depende de aquí la sociedad, ¿no? Julián dice que ¿por qué se eleva al registro público ante el juez? No dije que ante el juez, dije que ante el notario. Cuando se hace, se protocoliza un acto, se hace ante un notario por escritura pública. Y esa escritura pública, para el caso de lo que estamos hablando del registro mercantil, debe quedar inscrita en el registro mercantil, que el registro mercantil lo lleva ¿quién? Juan Felipe. Juan Felipe Ramírez, ¿quién lleva el registro mercantil? Profesor, no entendí la pregunta. Estaba leyendo el artículo 3, el que vamos a continuar. ¿Me la puede repetir, por favor? Que ¿quién lleva el registro mercantil en Colombia? Lo lleva la Cámara. No entiendo la pregunta. Yo como Ah, persona responde bien. jurídica, No, independientemente, el artículo 27 no dice distinción si natural o jurídica. El registro es uno solo. El registro mercantil en sí se Colombia lleva lo ante lleva las la cámaras Cámara de de Comercio. comercio. Lo lleva la Cámara Sí, de las Comercio. cámaras de comercio. Correcto.
No Sí. importa si son personas naturales, si son jurídicas, no importa. El registro va a ser uno solo. Sí, de acuerdo. ¿Ok? Sí, señor. Marisol dice que profesionalmente existe algún valor de facturación necesario. No. Para ser comerciante no se necesita tener un mínimo de operaciones de comercio, ni un mínimo de ventas, ni nada de eso. ¿Ok? Bueno, ¿quién me ayuda con el numeral 3? Profesor, yo. Artículo 3, numeral 3, perdón, del artículo 28 del Código de Comercio. La interdicción judicial pronunciada contra comerciantes. Las providencias en que se imponga a estos la prohibición de ejercer el comercio. Los concordatos preventivos y los celebrados dentro del proceso de quiebra. La declaración de quiebra y el nombramiento de síndico de esta. Y su remoción. La posesión de cargos públicos que inhabiliten para el ejercicio del comercio y, en general, las incapacidades o inhabilidades previstas en la ley para ser comerciante. Ok. Entonces, la interdicción judicial, que es cuando el juez declara que la persona no puede ejercer más la actividad del comercio. Por ejemplo, bueno, de pronto muchos de ustedes se acordarán de las pirámides, de DMG y esas cantidades de pirámides que proliferaron por allá en el 2007, 2008. ¿Sí recuerdan? Sí, señor. David Murcia. Entonces, por ejemplo, David Murcia y todas estas personas que en su momento fueron procesadas por ese tipo de actividades, seguramente que el juez declaró una interdicción o le prohibió ejercer la actividad del comercio por X tiempo o de forma definitiva. Entonces, ese tipo de inscripciones quedan en el registro mercantil. ¿Para qué quedan en el registro mercantil? Para que si se le cancela el registro mercantil a esa persona e intenta nuevamente registrarse y hacer otro registro mercantil, va a tener siempre ahí la alerta que hay una decisión de un juez donde le prohíbe ejercer el comercio. Entonces no podría volver a realizar actividades de comercio. ¿Ok? Por lo menos, pues matricularse. Profesor, tengo una pregunta al respecto. Digamos Dime. que en la práctica, este registro, ¿quién lo hace? O sea, el juez emite como tal o se pronuncia puntualmente contra una sociedad y lo que hace es que automáticamente lo envía directamente a la Cámara Sociedad de Comercio no para que se haga necesariamente, este sino registro. personas naturales. O como persona natural, comerciante, por ejemplo. Sí. Contra quien le emita este pronunciamiento, técnicamente, ¿cómo se hace? Pues automáticamente, no sé si se llama, si la palabra compulsa copias hacia la Cámara de Comercio o Claro. cómo se lleva ese registro como tal. Claro que sí. Así como cuando las personas, bueno, ya no ocurre por la ley 1996, pero antes, cuando le declaraban a la persona interdicta, esa interdicción que hacía el juez quedaba inscrito en el registro civil de nacimiento de la persona. Entonces, ¿qué significaba eso? Que cuando la persona, por ejemplo, iba a una notaría y digamos que fuera a autenticar una firma en un contrato de compraventa o algo así, de una vez le iba a aparecer la alerta al notario que estaba bloqueado o que aparecía la anotación de la interdicción en la registraduría. ¿Ok? Entonces así sucede a nivel del registro mercantil, de la Cámara, que
va a aparecer el registro y como todas las cámaras están conectadas entre sí a través de Confecámaras, entonces si digamos estaba la persona, el comerciante registrado en Bogotá y el juez de Bogotá viene y lo sanciona, entonces la otra persona piensa, bueno, yo me puedo ir para Medellín y allá me registro en la Cámara de Comercio de Medellín. Y en la Cámara de Comercio de Medellín, si está la anotación en el registro mercantil, pues le va a aparecer que le prohibió el ejercicio del comercio un juez en tal fecha. Entonces no puede proceder a matricularse, a registrarse, ¿ok? Sí, señor, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Sigamos con el numeral 4. Profe, perdón. Tengo una inquietud también acerca de eso. Dime. Quiere decir entonces que las personas que por la posesión de un cargo público siendo comerciantes deben inscribir este suceso en el registro mercantil. Sí, ya vamos para allá. Sí, sí, claro, debe inscribirlo. Numeral 4. Dice el numeral 4. Las autorizaciones que conforme a la ley se otorguen a los menores para ejercer el comercio y la renovación de las mismas. Ok, yo creo que esa es entendible, ¿cierto? La siguiente. El número 5. Todo acto en virtud del cual se confiera, modifique o revoque la administración parcial o general de bienes o negocios del comerciante. Ok. Todas las modificaciones que se hagan en cuanto a la administración, por ejemplo, si se cambia de representante legal en la sociedad, si se cambian los integrantes de la junta directiva, si se cambia el revisor fiscal, todas esas actuaciones deben quedar inscritas en el registro mercantil. Numeral 6. Numeral 6. La apertura de establecimientos de comercio y de sucursales y los actos que modifiquen o afecten la propiedad de los mismos o su administración. Entonces, cuando se hace por parte del comerciante la apertura de otro establecimiento, es decir, una sucursal o una agencia, debe hacerse la inscripción de ese nuevo establecimiento en el registro mercantil. No significa que va a tener un registro por cada establecimiento, no. Va a tener un solo registro mercantil y en ese registro van a aparecer todos los establecimientos. Por ejemplo, digamos, los propietarios del almacén Éxito. Entonces ustedes van y van a sacar el certificado. Va a ser un solo certificado de ese comerciante, de esa sociedad. Y les va a aparecer, por ejemplo, si en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Bogotá tuvieran 47 establecimientos, 47 sucursales, entonces va a aparecer en ese certificado todas las direcciones de los establecimientos de comercio que tiene en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Bogotá. ¿Ok? No es que va a haber un registro por cada establecimiento. Va a ser un solo registro y ahí va a aparecer toda la información de los establecimientos que tenga el comerciante. El 7. Numeral 7. Los libros de registro de socios o accionistas y los de actas de asamblea y juntas de socios. Bueno, antes el comerciante tenía la obligación de registrar 5 libros, que eran 3 libros sociales y 2 libros contables. Los 3 libros sociales, que son estos que menciona aquí la norma, el de actas de asamblea de accionistas o
actas de asamblea y juntas de socios. actas de asamblea de accionistas o actas de junta de socios, ¿sí? Que es el órgano máximo. Si hay junta directiva, un libro de registro de las actas de la junta directiva y otro libro que sea el de registro de los accionistas. Esos son 3 libros sociales. Pero además de eso, había la obligación, hasta el decreto 19 de 2012, que eran 2 libros contables, que son el libro diario, donde están todos los asientos, comprobantes de ingreso, comprobantes de egreso, de las actividades que hace el comerciante diariamente. Y también era una obligación registrar el libro el libro contable de libro mayor y balances, se llama el otro libro. Entonces, estos libros contables no es que ya no tienen la obligación de llevarlos, sí tiene la obligación de llevarlos, pero ya no es obligación ir a registrar estos libros, ¿ok? Solamente se hace el registro de los libros sociales. El 8, numeral 8. Numeral 8. Los embargos y demandas civiles relacionados con derechos cuya mutación esté sujeta a registro mercantil. Entonces, cualquier embargo que le hagan al comerciante, pues debe quedar inscrito en el registro mercantil. Y el 9. Numeral 9. La constitución, adiciones o reformas estatutarias y la liquidación de sociedades comerciales, así como la designación de representantes legales y liquidadores y su remoción. Las compañías vigiladas por la Superintendencia de Sociedades deberán cumplir, además de la formalidad del registro, los requisitos previstos en las disposiciones legales que regulan dicha vigilancia. Ok, entonces si se constituye una sociedad, no basta solo con hacer el documento de constitución, sino que debe quedar inscrito en el registro mercantil, ¿ok? Para la creación de la persona jurídica. Si se hace designación de un representante legal, también debe inscribirse en el registro mercantil. Si se hace la designación o la remoción del revisor fiscal de la junta directiva, debe quedar inscrito. Y el numeral 10 dice, los demás actos y documentos cuyo registro mercantil ordene la ley. ¿Queda claro lo que debe inscribirse en el registro mercantil? Sí, doctor. Sí, señor. Todo claro. Gracias, profe. Ok. Bueno, vamos a hablar ahora del artículo 30. ¿Cómo probamos la inscripción en el registro? ¿Quién me lee el artículo 30? Artículo 30. Pruebas de la inscripción en el registro mercantil. Toda inscripción se probará con certificado expedido por la respectiva Cámara de Comercio o mediante inspección judicial practicada en el registro mercantil. Ok. Entonces, ¿cómo va a probar un comerciante que está inscrito en el registro mercantil? Según eso. Con el certificado A través de existencia y certificado. representación legal. Exacto. De la que expedió por la Cámara de Comercio. Se llama certificado de existencia y representación legal. Como su nombre lo indica, si la persona existe, pues está registrada como comerciante, ¿no? Si la persona existe como comerciante, está registrada. Entonces, la forma de probar esa inscripción en el registro mercantil es a través de ese certificado de existencia y representación legal. Miremos el artículo 31. Artículo 31. Plazo para solicitar la matrícula mercantil. La solicitud de la matrícula será presentada dentro del mes siguiente a la fecha en que la persona natural empezó a ejercer el comercio o
en que la sucursal o el establecimiento de comercio fue abierto. Tratándose de sociedades, la petición de matrícula se formulará por el representante legal dentro del mes siguiente a la fecha de la escritura pública de constitución o a la del permiso de funcionamiento, según el caso, y acompañará tales documentos. El mismo plazo señalado en el inciso primero de este artículo se aplicará a las copropiedades o sociedades de hecho o irregulares, debiendo en este caso inscribirse todos los comuneros o socios. Ok. Entonces, ¿cuánto es el plazo? Un mes. 30 días. Exactamente. Bueno, ya eso lo habíamos hablado hace unos días de que la persona podía iniciar la actividad y según este artículo, dentro del mes siguiente debe hacer el registro. Miremos el artículo 33. Renovación de la matrícula mercantil. ¿Quién me ayuda con ese artículo? Artículo 33. Renovación de la matrícula mercantil. Término para solicitarla. La matrícula se renovará anualmente dentro de los 3 primeros meses de cada año. El inscrito informará a la correspondiente Cámara de Comercio la pérdida de su calidad de comerciante, lo mismo que cualquier cambio de domicilio y demás mutaciones referentes a su actividad comercial, a fin de que se tome nota de ello en el registro correspondiente. Lo mismo se hará respecto de sucursales, establecimientos de comercio y demás actos y documentos sujetos a registro. Ok. Entonces, a ver, ¿quién me podría decir hasta qué día se debe hacer según esta norma esa renovación anualmente? ¿Hasta qué 31 fecha? de marzo, profe. Exactamente, hasta el día 31 de marzo. Si se hace posterior al 31 de marzo, es decir, después del 1 de abril, ¿habría alguna consecuencia? ¿Ustedes qué piensan? Profe, hay unas consecuencias. A esas ¿Cuál? A personas ver. que no renuevan la Cámara de Comercio en la fecha indicada y posterior a eso hay unas sanciones económicas. No. La respuesta es no. No pasa nada. O sea, pasó Profe, lo único que puede el pasar, 31 de marzo. Después del 1 de abril, la persona saca el certificado y va a aparecer, este comerciante no ha cumplido con la obligación legal de renovar la matrícula mercantil desde tal año. Eso es lo único que va a aparecer. Pero si la persona va y hace esa renovación, por decir algo, el 3 de octubre, le tocaba hacerla a más tardar el 31 de marzo. Y la hace el 3 de octubre. El 3 de octubre le van a cobrar el mismo monto que si lo hubiera hecho el día 31 de marzo. Entonces, el 3 de octubre hace la renovación. A partir de ese momento, cuando saque los certificados, va a aparecer que renovó su matrícula el día 3 de octubre. Esas son las consecuencias. Pero eso no va a generar, no pagarlo dentro de los 3 meses, no va a generar ningún tipo de multas ni ningún tipo de intereses. Ahora, si la persona no hace la renovación, pasa al otro año y pasan 2 años, 3 años. Digamos que María del Mar es comerciante y estamos en el 2020. Desde el 2015 no renueva su matrícula mercantil. Entonces, si va hoy en el 2020 a la Cámara de Comercio a renovar, le van a decir, sí señor, usted puede renovar, pero antes, previo, usted debe pagar, como la última vez que se renovó fue en el 2015, debe primero pagar la renovación del 2016, la del 2017, la del 2018 y la del 2019 para que entonces le recibamos la del 2020. Entonces, ¿cuál va a ser la sanción que va a tener? Que las renovaciones del 2016, del 2017, del 2018 y del 2019 las va a pagar con la tarifa del 2020. ¿Ok?
y las tarifas se van reajustando anualmente de acuerdo al IPC. Esa sería económicamente la única consecuencia. Pero no va a pasar nada si no hace la renovación el 31 de marzo. Ahora, la ley 1776 del 2014 modificó algunas funciones de las cámaras de comercio, de la cual hablaremos después. En la 1776 se estableció que en el mes de abril todas las cámaras de comercio deben informarle a la Superintendencia Financiera, al delegado para los asuntos jurisdiccionales, los comerciantes que no cumplieron con la renovación de la matrícula al 31 de marzo. Y el delegado de la superintendencia pues podrá iniciarle una actuación, es decir, un proceso para cancelarle el registro mercantil, pero como función jurisdiccional, es decir, como juez, que con un pronunciamiento cancele el registro porque no hizo la renovación, pero quien cancelaría el registro es la superintendencia, el delegado de las funciones jurisdiccionales, o sea, el juez es el que va a cancelar el registro, pero lo cancelaría si ve que pasaron varios años y no renovó la matrícula. Normalmente, con que pase un solo año, la Cámara no informa. La Cámara informa cuando pasan varios años, pero eso es algo reciente, eso es de hace poco. Pero no significa que entonces, porque María del Mar no renovó su matrícula en el 2019 y estamos en el 2020, entonces le van a cancelar su matrícula. Eso no es así tan mágico, ¿ok? Ni tampoco significa que la Cámara de Comercio tenga la potestad de cancelar el registro. Quien cancela el registro es el juez. Cancela el registro mercantil. ¿Cuál va a ser la consecuencia jurídica para María del Mar? Como lo vimos en el artículo 30, ¿cómo va a probar ella la calidad de comerciante? Con el certificado de existencia. Entonces, si ella va a hacer un contrato con Jefferson, ¿qué es lo menos que va a hacer Jefferson? Le decía, oiga, tráigame un certificado de la Cámara de Comercio. Y Jefferson va a mirar si María del Mar está cumpliendo con sus obligaciones como comerciante. Y dentro de esas obligaciones, según el artículo 33, está renovar anualmente la matrícula. Entonces, si Jefferson ve que María del Mar lleva 5 años sin renovar la matrícula, entonces va a decir, bueno, como que si no hace la renovación de la matrícula, que es algo tan sencillo, como que, ¿será que a mí sí me va a cumplir en este contrato? ¿Sí? Es como algo más como un deber o como algo moral de que es una persona cumplidora de sus obligaciones. Así es que lo miran. Mas no significa que, porque entonces María del Mar lleva 2 años, 3 años o 5 años sin renovar la matrícula, entonces va a comenzar a perder la calidad de comerciante. No la va a perder. La única forma que pierda la calidad es por 2 situaciones. O va a María del Mar y cancela el registro mercantil, pero para cancelar el registro la Cámara le va a decir, oiga, usted la última vez que renovó fue en el 2015. Entonces usted para cancelar el registro debe renovar hasta el 2020. Pagar estos 5 años, 2016, 17, 18, 19 y 20. Y cuando ya los ponga al día, ahí sí cancela el registro. Entonces lo hace por voluntad propia, la cancelación de ese registro, o como consecuencia de una orden judicial. O sea, que sea el juez, en este caso que podría ser el delegado de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien le cancele el registro. De esas formas va a dejar de ser vigente el registro mercantil. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. Profe, pues yo no sé. Es porque dicen que pierde beneficios. No te escucho bien.
Sí. ¿Por qué dicen que al no renovar la matrícula mercantil uno pierde beneficios tributarios? Tributarios no. Al final, a la administración de impuestos lo que le interesa es que el comerciante pague, declare y pague los impuestos, porque no tiene nada que ver la Cámara de Comercio con la DIAN. Que tengan un convenio para que al momento de que las sociedades se registran, se les asigne el número del NIC, eso es otra cosa, pero no tiene ningún beneficio tributario renovar la matrícula. Ahora, este año, por ocasión del COVID, se permitió que la renovación fuera hasta el 3 de julio de este mes. Entonces extendieron el plazo para que hasta el 3 de julio pudieran hacer la renovación. ¿Ok? Pero fue por el tema del COVID. Pero aquí la norma está vigente. O sea, digamos, el decreto presidencial no derogó el artículo del código. Ahora, cuando la persona va a registrar un establecimiento, debe verificar que no esté registrado el nombre o una sociedad, una persona jurídica. Hay una página, voy a escribirlo aquí por el Se llama homonimia, profe. Homonimia, sí. Homonimia se llama eso, ¿cierto, profe? Homonimia. Homonimia, sí. Homonimia significa que sea el mismo nombre. Entonces, si ustedes ingresan a la página que escribí ahí, rues.org.co, ustedes dan consultar y pueden colocar palabra clave y ahí colocan el nombre, sea de un establecimiento que vayan a registrar o de una sociedad que se vaya a registrar. Si aparece que está registrado ese nombre, no pueden utilizarlo. ¿Ok? Ese es el artículo 35. La Cámara se abstiene de matricular sociedades con nombre ya inscrito. Por eso hay que consultar la homonimia antes de. Y para finalizar, el artículo 37, que habla de las sanciones por el ejercicio del comercio sin el registro mercantil. ¿Quién me ayuda con el artículo 37? Artículo 37. Sanción por ejercicio. Dice el artículo 37. Sigue, Yuri. Primero las chicas. Sí. Tú eres caballero, ¿sí o no, Miguel? Sigue, Alejandra. Sigue, Yuri. Gracias, Miguel. Artículo 37. Sanción Sí, señor, por gracias. ejercer el comercio sin inscripción en el registro mercantil. La persona que ejerza profesionalmente el comercio sin estar inscrita en el registro mercantil incurrirá en multa hasta 10.000 pesos que impondrá la Superintendencia de Industria y Comercio, sin perjuicio de las demás sanciones legales. La misma sanción se aplicará cuando se omita la inscripción o matrícula en un establecimiento de comercio. Ok, bueno, eso son 17 salarios mínimos. Está ajustado desde el año 92 más o menos a 17 salarios mínimos. Ok, bueno, entonces, ¿alguna pregunta hasta acá? No, señor. Bueno, entonces les recuerdo que mañana tenemos el parcial. Nos conectamos normal, igual a la hora de costumbre. Paso la lista, doy las instrucciones del examen y habilito para que inicien el examen. O sea que el examen iniciará por ahí tipo 6:30, ¿ok? Por el aula Profesor, virtual. buenas noches. Profesor, Bienvenido, es que me Sepúlveda. conecté profesor, me conecté a las 6:30. Y ya te quito la falla, tranquilo. Muchísimas gracias. Entonces, nos vemos mañana. Feliz noche. Profe María del Gracias, Mar, profe. también. Igualmente, Gracias. profe, muchas gracias. De María del Mar, ya te quito la falla, tranquila.